Muy buenos días, Eva. Tercera y última jornada de este Global Mobility Call, este evento durante esta semana en Madrid, en el que estamos intentando imaginar cómo será la movilidad del futuro, las ciudades del futuro, que ya están también muy presentes, con todos esos cambios operando de la mano de los diferentes agentes, gobiernos, administraciones, empresas y también organizaciones civiles que están pasando por nuestros micrófonos durante estos 3 días. A continuación vamos a hablar con una experta que lleva más de 2 décadas asesorando gobiernos, empresas, detrás de todos estos temas. Ella es Mónica Araya, asesora senior, consejera de movilidad eléctrica. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada de estar con usted. Me encanta que sea un equipo tan joven. El futuro. Bueno, estamos trabajando por la sostenibilidad desde esa perspectiva. Qué bien, también, qué bien, me encanta. Vemos que empezaste a trabajar en la sostenibilidad muy joven. Sí, llevas ya más de 20 años trabajando en Sí. estos temas y de pronto vienes a este evento en Madrid. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria, ¿no? Claro. ¿Por qué apostar de esta forma tan importante por la sostenibilidad? Me encanta la pregunta porque por lo general uno le toca hablar como del ya, ahora mismo, este lunes o este jueves, ¿no? Y entonces esto me permite contarte que yo desde muy joven me interesé por el tema ambiental desde un punto de vista económico. Entonces, cuando estaba súper joven y tenía que escoger la carrera, dije, siendo mujer, queriendo ser verde, quiero trabajar en economía. Entonces, cuando me metí a estudiar economía, los profesores de economía me decían, mira, Mónica, estás en la carrera equivocada. Esta no es la carrera para vos porque vos querés trabajar en temas ambientales. O sea, imagínate hace 20 años que se veía como algo totalmente separado. Con los años me pasó que profesores míos de economía, que llegaron a ser ministros de finanzas del país, entendieron que son temas económicos. Cuando hablamos de movilidad eléctrica, es un tema económico, es un tema industrial también. Cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático, estamos hablando de cómo financiar la transición. Entonces, ahora me sirve mucho ser economista porque no está desconectado. Entonces, me parece que hay que traer a mucha gente joven, y algo bonito que te quiero contar para que veamos que sí estamos cambiando. Chicas de la Facultad de Economía donde yo había estudiado, en este momento, muy jóvenes, me invitaron a hacer la charla inaugural de la facultad, y entonces hablabas con gente súper joven que decía, me interesa el clima, me interesa el ambiente y quiero trabajar en el Banco Central, me interesa el clima, me interesa el ambiente, quiero trabajar en el Ministerio de Finanzas. Entonces a mí eso me parece genial. Es una prueba más de que todos estos temas cada vez son más, se está demostrando que son más transversales, y también Claro. es un poco la propuesta que se está haciendo en este evento estos días. No estamos hablando solo de si me muevo en un coche eléctrico o en un patinete, sino de qué manera estructuro la ciudad, la economía, de qué manera implico a las personas en todo ese cambio. Y además necesitamos que todo eso luego nos lleve a la pregunta de, ok, entonces, ¿cómo creamos empleo? ¿Qué necesitamos transmitirle a la gente más joven para que digan, por aquí va a haber oportunidades laborales? Porque entonces nosotros lo que necesitamos es que la gente, por ejemplo, cuando oiga del cambio climático, que puede asustar mucho, también vea que eso va a permitir repensar la energía. Entonces, ¿qué tipo de trabajos necesitamos para hacer una transición a energías más limpias? Movilidad, ¿qué tipo de trabajos necesitamos para una movilidad cero emisiones? Y además todo eso nos lleva a preguntas en las cuales nosotros necesitamos atraer artistas, necesitamos atraer a gente de arquitectura, repensar los edificios, las calles. Entonces, siempre tenemos que hacer el esfuerzo de hacer una invitación a quienes no trabajan en estos temas y decirles, si vos sos una persona muy buena contando historias, si sos una persona que trabaja una persona que trabaja en el mundo de, no sé, la seguridad vial, no importa, todos los talentos los necesitamos para ser parte de este cambio. Es un poco transversalizarlo todo, ¿no? Como estamos haciendo con otras políticas como la visión de género, etc. Has trabajado con varios países, con gobiernos, con empresas, con diferentes tipos de organizaciones. Durante este tiempo, ¿cómo estás viendo la evolución en la integración también de las diferentes formas de organización, ¿no? Parecía que por un lado podía ir el Estado, por otro lado iba la empresa privada, por otro lado podía ir una organización civil. ¿De qué manera están empezando también a crear de manera conjunta
junta estrategias y a coordinarse? Mira, yo lo que te puedo decir es que cuando una persona es líder, no importa si está en una alcaldía, en una empresa, en una organización de la sociedad civil, a mí me gusta trabajar con esas personas que ven más allá de lo cotidiano. Entonces, algo que es muy importante en estos 2 años, por ponernos una meta, es tener muy claras las metas, como decir, en 2 años, en 5, en esta década. Y entonces, por ejemplo, en movilidad cero emisiones, la Unión Europea la semana pasada dijo, a partir del 2035, solo vamos a vender modelos cero emisiones, es decir, modelos que no tienen tubo de escape. Ok. ¿Qué significa eso para una empresa que produce los vehículos? ¿Qué significa para una ciudad? ¿Qué significa para una organización de la sociedad civil? Entonces, una de las cosas que me ha sorprendido de mi trabajo es que muchas veces me tengo que presentar como si fuera una traductora, porque es como, si le vas a hablar a un banco, es muy diferente hablarle a una alcaldía. Si vas a estar trabajando en el Ministerio de Energía de Chile, es muy diferente incluso a trabajar, por ejemplo, con un Ministerio de Energía de otro país, porque es como que tenés que aprender cuál es el botón que hay que presionar para que la persona diga, ok, aquí estas son las 3 cosas que yo puedo hacer. Entonces, una de las cosas que también me parece, donde a veces hay tensiones, los humanos a veces somos complicados y es normal, hay muchas tensiones a veces porque vos decís, entras en unos debates y unos dicen, no, esto lo tienen que mover los gobiernos, no, esto lo tiene que mover el sector privado. Y una de las cosas que hay que tener que aprender es que es un poquito como una orquesta. Es como cuando uno ve una orquesta, hay momentos diferentes en el escenario. A algunos les va a tocar de esta parte, pero tiene que haber una capacidad de decir, todos cabemos en el escenario. Entonces, por ejemplo, te cuento algo muy recurrente en estas conversaciones. Te dicen, el activismo en las calles versus estrategias corporativas. Necesitamos las 2 cosas. Si una chica, pongamos una chica de 23 años, quiere hacerse activista, pelo verde, antisistémica, algo en su activismo le llegará a oídos a una alcaldesa o a un gobernador. Pero si una chica de la misma edad dice, yo quiero trabajar en bancos, quiero trabajar en finanzas sostenibles, quiero aprender a financiar proyectos de energía renovable o móvil, se vale, porque es como la orquesta, necesitamos... Que no es excluyente, al final es complementario. Exacto, y necesitamos ir normalizando la idea de que nosotros vamos a vivir mejor, vamos a respirar mejor, vamos a crear más trabajos en una economía limpia que en una economía contaminante. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una audiencia de 200 personas, va a ser muy difícil solamente decirle qué tiene que comprar, qué tiene que decir, qué tiene que hacer. Lo que más necesitamos es encontrar espacios para que la gente empiece a decir, a mí lo que me interesa es el tema de las bicicletas. Muy bien, pero eso no es todo. Tenemos que tener la apertura para decir, ok, pero ese grupo allá está trabajando en cómo hacer las baterías más sostenibles para los vehículos eléctricos y también se vale. Lo que sí creo que vamos a necesitar acelerar, y no sé si en la audiencia hay gente del mundo de las finanzas, al final del día se necesita capital. Al final del día necesitamos inversionistas o inversores, como dicen en España. Al final del día necesitamos que las empresas pequeñas crezcan y esa inyección de capital es como agua. Imaginémonos una montaña y el agua va bajando. Entonces ese capital necesitamos ir encauzándolo a todo lo limpio, y entonces creo que ahí es donde tenemos que, por ejemplo, en un evento como este que me encanta, me parece que si lo hacen recurrente será muy importante hacer rondas con inversionistas que digan, bueno, yo estoy dispuesto a entrarle a este campo, o yo estoy dispuesto a dejar de invertir en cosas muy contaminantes. Necesitamos
hacer más de lo bueno y dejar de hacer algunas cosas que nos dañan el ambiente y nos dañan la economía. Una última cuestión muy relacionada con lo que estabas mencionando sobre las tensiones, sobre la necesidad de capital también. Y usando como ejemplo la medida de la Unión Europea respecto a los coches de cara a 2035. Claro, es necesario un cambio productivo también, un cambio industrial. Ha habido, por ejemplo, una apuesta durante muchos años para que los vehículos sean diésel. Ahora hay una apuesta para quitar esos vehículos y poner vehículos no contaminantes, vehículos eléctricos. Entonces, esas empresas que han hecho ese tejido productivo, que ha hecho una reconversión industrial, ahora tiene que hacer otro. La gente que ha invertido, que tiene un vehículo que espera que le dure muchos años, ya tiene que estar pensando en el siguiente. Entonces, ¿de qué manera también ayudar a esa financiación, ayudar a ese cambio y rebajar esas tensiones y esa resistencia al cambio, que sabemos que es necesaria, pero claro, luego está el día a día y está la economía también? Claro. Bueno, ese es un campo súper importante porque nosotros necesitamos no solo gestionar el cambio tecnológico, sino el cambio cultural, el cambio humano. Si una persona es ingeniera y toda su vida ha construido el motor de combustión interna y eso es como su identidad, de pronto decirle, vienen los motores, viene ahora lo eléctrico, hay todo un shock en el sistema. Entonces hay una parte de este shock que primero que todo necesitamos recordar otras transformaciones grandes. Por ejemplo, yo siempre menciono el caso de Kodak, cuando Kodak no quería aceptar que venía la fotografía digital. Y hay historias legendarias de cómo no querían aceptarlo. Otra historia legendaria es la de Nokia, ¿verdad? Venía el iPhone. Entonces, independientemente del tema climático, del tema de coches eléctricos, buses eléctricos, la sociedad cambia y nos cuesta y lo resentimos. Yo estoy segura que hay gente de Nokia y de Kodak que quedó muy traumatizada, pero hay gente que se reinventa. Entonces, la pregunta es cómo hacerlo de forma justa. ¿Por qué? Porque habrá empresas, habrá gente que se quiere reinventar, pero o no tiene los fondos o no sabe cómo reinventarse. Entonces, una de las cosas más importantes es literalmente hacer estudios concretos. Por ejemplo, uno de los más concretos que he visto en Alemania, que es un país icónico donde nació el motor de combustión interna, es que literalmente agarraron el mapa alemán y dijeron, ¿dónde se va a dejar de producir? ¿Dónde se van a perder más trabajos? Ok, ahí hay que meter entrenamientos. ¿Cuántos trabajadores se pueden reinventar? ¿Cuántos se van a tener que pensionar? Y ponerlo en números. Yo creo que, por ejemplo, España ha tenido una conversación que le puede servir al mundo, que es el tema de pasar del carbón a la solar, a lo eólico, que ha sido durísimo. Si tú tienes un abuelo y un tío que toda la vida vivió en la mina, no podemos descartarlos como si ya fueran personas desechables. Hay que humanizar el debate y eso sí, tal vez el nieto que va a trabajar en eólica o en solar o con movilidad eléctrica o en bicis, necesitamos ir creando también ese visual de posibilidad, ese visual de que hay algo que no se acaba el mundo, ¿verdad? Y entonces yo creo que yo sé que hay muchas cosas en España que están complicadas, pero digamos a nivel estructural, en el gran esquema de las cosas, Europa está mucho más adelantada que otros países de la región. Entonces, esto es un punto importante. El mundo está mirando a Europa, América Latina está mirando a España. Entonces, es muy importante crear espacios como este y sobre todo gente joven que no se desesperen, porque eso es lo más importante. Calma. Necesitamos calmarnos porque sí hay posibilidades, pero no están escritas, hay que inventar esas posibilidades. Un paso a la vez. Mónica Araya, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada, gracias. Bueno, pues os devolvemos la conexión, enseguida seguimos, tenemos más protagonistas preparados para seguir trasladándonos su visión sobre este cambio que viene, pero que ya está aquí también.